Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. ¿Sí me escuchan? Amén. Muy bien. Buenos días una vez más. Es un gozo siempre poder compartir la palabra del Señor y queremos que esta mañana nuestro Dios nos ilumine, nos dé sabiduría para poder estudiarla, para poder aprender lo que Él nos quiere enseñar. Así que acompáñenme, hermanos, inclinando nuestros rostros para pedir la dirección del Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido glorificar tu nombre, Señor. Recordar que todo lo que hacemos, todo lo que somos, Señor, es por ti y para ti. Gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Te pido que nos guíes, Señor, nos des sabiduría. Por favor, háblanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Líbranos del error y que tú seas exaltado en todo tiempo. Ayúdanos también, Señor, a reflexionar, a tener oídos y corazones, Señor, abiertos para ti y para tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, como les dije un poquito más temprano en la mañana, vamos a continuar nuestro estudio de Lucas y ahora nos toca Lucas 18. Vamos a ver desde el versículo 1 al 14. Lucas 18, 1 al 14. Y recordemos un poco, hermanos, lo que nuestro hermano Eder nos hablaba la semana pasada, ¿se acuerdan? Yo no pude estar aquí, pero lo escuché por Facebook y nos hablaba de que Jesús trataba con sus discípulos el tema del reino de Dios, de este interesante concepto del ya, el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no, pero vendrá. Y primero los fariseos y luego los discípulos preguntaban, Señor, ¿dónde será? ¿Dónde será el reino de Dios? ¿Cuándo será? ¿Cómo será, Señor? Yo quiero ver señales, quiero ver que el sol literalmente, ¿no?, se convierta y la luna en sangre y el cielo se abra y señales muy visibles, muy claras para nosotros, de repente que cualquiera podría desear. Y Jesús resume la idea diciendo, bueno, va a ser visible para todos, pero ¿cómo estarán los discípulos cuando yo venga? Y quiero dejarles, hermanos, y quiero empezar esta mañana con esta pregunta. Cuando Jesús venga, ¿qué quieres que te encuentre haciendo? ¿Alabando al Señor? ¿Qué crees que te encontrará haciendo? De repente tenemos muchos deseos, ¿no? ¿Nos encontrará efectivamente alabando? Ahora, si les digo, hermanos, imagínense que ustedes saben de que Jesús viene este martes a las 3 de la tarde. ¿Qué les encontrará haciendo? ¿Qué nos encontrará haciendo? Hermano, a esa hora yo tengo una cita en el spa. Hermano, a esa hora juega... ¿Quién juega? Brasil, creo. Hermanos, en esta primera parte, y bueno, en estos versículos que estudiaremos esta mañana, vamos a ver que un creyente que espera con ansias el reino de Dios es aquel que ora con persistencia y permanece en humildad. Y para ver esta primera parte de lo que significa orar con persistencia, nuestro Señor Jesús nos da la parábola de repente muy conocida del juez injusto y de la viuda. Acompáñenme en la lectura, hermanos, de Lucas 18, del 1 al 8. Hoy tenemos hasta el 14, pero los vamos a dividir en estas dos partes para verlos con mayor detenimiento. Dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda
la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de que dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, el mensaje de esta parábola es claro. Lo decía nuestro hermano Jared, nos gustan esos pasajes donde nos dan la enseñanza clara a Jesús. Pues la enseñanza es orar y no desmayar. ¿Pero qué significa esto? Vemos de que un creyente que espera el reino de Dios es aquel que ora con persistencia. Y hay algunas cosas aquí, hermanos, que me gustaría tomar unos minutos para conversar acerca de esta parábola. Primero vamos a ver el contexto. Y bueno, efectivamente, para perseverar en oración, primero, hermanos, la parábola y Dios y nosotros debemos tener en cuenta de que va a haber oposición, de que va a existir injusticia en nuestra contra, en la contra de creyentes. Antes de meternos de lleno en los personajes, la semana pasada nuestro hermano Eder nos estaba hablando en el capítulo 17 de que Jesús para el reino de Dios dice que vendrá, serán como los días de Lot y los días de Noé. Y la perspectiva que da ahí es de un tipo de un castigo, ¿no? La gente de Sodoma y de Gomorra, pues se habían pervertido totalmente, eran personas que hacían toda clase de pecados, y también la misma forma en los tiempos de Noé igual. Pero ahora la perspectiva en esta parábola es acerca de la injusticia. Y efectivamente a Lot, recuerdan hermanos, Génesis 19, cómo las personas, los hombres de Sodoma, intentaban hacerle mal, intentaban hacerle daño también a los ángeles allí, y le hacían injusticia y le hacían oposición. De igual manera, nosotros podemos ver que en los días de Noé, al ser las personas opuestas a la voluntad de Dios, también se oponían a Noé, a su familia, a la construcción del arca. Es algo que nosotros podemos notar desde el Antiguo Testamento, ahora en los tiempos de Jesús y también en la iglesia primitiva, donde hubo mayor persecución. Vemos allí, hermanos, muchos casos. Hay un libro de los mártires muy interesante. Recuerdo de niño que mi papá lo compró y leía eh, historias muy, muy fuertes de cómo los cristianos pasaban o padecían persecución, padecían injusticias, padecían oposición. Esto le pasaba a la iglesia primitiva y también nos pasa ahora y también pasará más adelante. El Señor Jesús dice que esto irá aumentando. Mateo 24 dice, 24, 21 y 22, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Estas injusticias, esta persecución, hermanos, esta oposición va a ir en aumento y siempre ha habido desde la caída del hombre a la voluntad del Señor. Hermanos, para persistir nosotros en oración, no debemos ser indiferentes a esta realidad. Como creyentes, podemos desanimarnos tal vez pensando, Señor, ¿por qué tardas? Hay tanta injusticia en esta tierra, pero algunos podemos decir, y tal vez nuestra vida puede que no esté llena de injusticias, no esté llena de dificultades, de oposición, aunque no creo, creo que todos pasamos algo de eso. Pero la advertencia aquí, hermanos, es clara. Satanás, el mundo y nuestro propio pecado no solo se oponen a la voluntad de Dios, sino que utilizan todos los medios en cualquier momento, en cualquier hora, para darnos la contra, para dar la contra
a los propósitos de nuestro Dios. Si anhelamos perseverar en oración, hermanos, hay que tener en cuenta de que vamos a enfrentar efectivamente injusticias y oposiciones. ¿Y cuál era esta injusticia? Ahora sí nos centramos a la parábola de la viuda. Y vamos a ver que debemos tomar el ejemplo de la viuda como ejemplo de persistencia en oración. Empieza la palabra, hermanos, diciendo Jesús, había un juez en una ciudad. Esos detalles son importantes porque justamente Jesús no detalla qué ciudad, no detalla qué juez, no detalla qué viuda, sino deja estos personajes de manera general para que nosotros nos podamos identificar. Pues este juez efectivamente era una persona de una clase social alta, con mucho poder, con mucho privilegio, y esta viuda posiblemente en una de las situaciones más vulnerables de la época. ¿Cómo era primeramente este juez, hermanos? Vemos aquí en el versículo 2. ¿Cómo era este juez? Pues era un juez que dice que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Ustedes leen esta característica de una persona, ¿qué creen? ¿Es una buena persona o no tan buena? ¿Es un buen juez? Bueno, nosotros quisiéramos, tal vez de repente alguien dice, hermano, a mí me suena como que este juez es imparcial. Este juez no se casa con nadie, ni con Dios ni con los hombres. Pues hermanos, las palabras que utiliza aquí Lucas y Jesús eh, da la connotación de que este juez justamente era malo. Dios había recomendado ya en la ley, en el Antiguo Testamento, que los jueces deben tener temor del Señor, dice Segunda de Crónicas 19:7. Y también da una clara instrucción al pueblo de Israel, especialmente a los líderes, de que no solamente no deben ser indiferentes a las personas que son vulnerables, como los huérfanos, como las viudas, como el extranjero, sino que se le debe dar una atención especial. Y eso es interesante, hermanos, porque nuestro concepto de justicia de repente está un poco nublado. Y sí, nosotros queremos igualdad para todos, pero el Señor Jesús no se olvida del pobre, no se olvida del huérfano ni de la viuda. Y es más, recomienda al pueblo de Israel, especialmente a los líderes como este juez, que tenga compasión, que atienda los casos de necesidad. Pero como este juez no temía a Dios ni temía al hombre, ¿qué hizo? ¿Le respondió acaso dijo, esta viuda, ahorita le voy a solucionar los problemas, pobrecita? No, no hizo caso. Él no quiso por algún tiempo, dice. Y pues la viuda, al saber nosotros de que estaba en una posición de vulnerabilidad, no tenía tampoco los recursos para contratar de repente a alguien que le ayude en su juicio. Y este juicio también es muy probable que sea temas materiales. Esta viuda puede que esté exigiendo justicia a este juez de repente de un terreno, de repente de algún bien que por ahí haya recibido y no se le ha querido dar. Era algo justo, ¿no? ¿Quién no quisiera reclamar algo así? Ahora, hermanos, ¿cuál es la respuesta del juez? Dice en el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y tal vez ustedes, así como yo, en un primer momento cuando lee estos versículos, dice, hermano, acá está la clave de que mi oración se responda. Yo voy a estar orando, aquí en chapitas día y noche, y el Señor me va a dar. Acá está, yo voy a hacer, y lo voy a cansar al Señor. Lo voy a cansar, y así como este juez, y ya se va a cansar tanto, otra vez David está ahí orando por lo mismo. Ya, ahora sí le voy a dar. Hermanos, no es la intención de este texto.
Efectivamente, sí debemos orar de esa manera, pero no para cansar a Dios y que Él te diga, ya, está bien, ya te voy a dar. Sí debes orar así, hermano, pero como una muestra de confianza y de temor y de entrega a la voluntad del Señor. Amén, si estás orando así, sigue orando por lo mismo. Ya no quiero dar más ejemplos, pero sigue orando por lo mismo. Que sea bueno, hermano, ya está con su conciencia. Pero lo resaltante, hermanos, aquí es la actitud de esta viuda. Es la actitud de esta viuda lo que llama a atención de nosotros, lo que Jesús llama a atención. Esta viuda, hermanos, podemos decir fácilmente de que, bueno, no tiene dinero, el juez no le hace caso. Cualquiera puede decir, Señor, yo aquí ya no puedo más. Me doy al abandono, ya ya tiro la toalla, no hay nada que hacer, ya aquí me quedé. Pero esta viuda, hermanos, no se quedó allí. No se quedó llorando de repente a un costado como víctima, que efectivamente lo era, pero tomó una actitud diferente, una actitud de persistencia, una actitud de iniciativa, saliéndose de este molde. De repente, yo me imagino una viuda, una señora mayor, pero de repente no sabemos si era mayor, pero imagina a esta señora, esta viuda, saliendo de esta molde que de repente la sociedad de la época le había puesto como víctima, como pobre, como desfallecida, pero insistiendo, perseverando hasta que este juez le haga justicia. Así como la mujer del flujo de sangre, a pesar de que había tanta gente alrededor de Jesús, a pesar de que había, ¿quién se puede dar cuenta de que le toca el borde de su manto? Pero esta mujer salió de ese molde, fue más allá pidiendo justicia, pidiendo la misericordia del Señor. Hermanos, esta actitud de la viuda, esta actitud de persistencia, fue la que movió al juez. Ahora, este juez no estaba motivado por el temor de Dios, tampoco tuvo compasión de la gente, sino fue el comportamiento insistente de la viuda que lo movió a actuar. Y es muy interesante y hasta un poco gracioso de que las palabras que utiliza aquí Lucas, en el que el juez dice, no sea que me agote la paciencia, no solamente significa que me agote la paciencia, sino que este juez tenía miedo a que esta viuda sea tan insistente que hasta lo agarre a golpes. Literalmente la palabra significa me agarre a golpes o le deje un ojo morado. O sea, este juez tenía miedo de que esta viuda vaya y que tanto le insista que se canse y le agarre a golpes esta viejita al juez. Y, y ahora, hermanos, para nosotros, que seguramente no estamos en la posición de esta viuda, ¿cómo estamos perseverando en oración? Ahora, un paréntesis aquí. Debemos tener cuidado, hermanos, de la forma como nosotros también reclamamos como cristianos. He visto algunos casos de algunos creyentes, de repente como esta viuda, queriendo hasta agredir, con un comportamiento un poco exasperado, violento, que no es la enseñanza aquí, ojo, sino el de persistir pidiendo justicia al Señor. Ahora, ¿cómo es nuestra vida, hermanos? Estamos siguiendo este ejemplo de la viuda, la cual no desmaya, la cual no se acomoda al molde en el que estamos. Decir, Señor, ya yo sé que esto va a pasar, yo sé de que las cosas son así, y ya para qué, ya para qué seguir pidiéndote, para qué seguir orando.
Hermanos, esta viuda nos hace reflexionar qué estamos pidiendo en nuestras oraciones. Ella está exigiendo por justicia. Sí, efectivamente, era algo justo para ella. Nosotros, ¿qué estamos pidiendo en nuestras oraciones? ¿Una tele para ver mejor el mundial? Nos hemos tomado el tiempo, hermanos, para pedir al Señor que haga justicia en esta tierra. Nos hemos tomado el tiempo, hermanos, para pedir al Señor que haga su voluntad aquí, ¿de verdad? ¿Cómo están, hermanos, nuestras oraciones? ¿Estamos persistiendo en ellas? ¿Nos estamos dejando llevar por la pereza, por el sueño? Digo esto primero porque es algo de los que yo lucho mucho. Nos estamos dejando llevar por los quehaceres de la vida y nos acomodamos y nos tiramos al abandono. Hermanos, esta parábola nos enseña en esta primera parte de que debemos persistir en oración si estamos realmente esperando el reino de Dios. Usted me puede decir, hermano, ¿y cómo debo pedir entonces? Acompáñeme a leer Hechos 4, 23 al 31. Este precioso texto, también del mismo Lucas. Hechos 4, del 23 al 31. Después de que a Pedro y a Juan los habían apresado, recuerdan, por estar predicando el Evangelio, los soltaron y dice, versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Estos creyentes oraban diciendo, Señor, mira sus amenazas, mira sus injusticias, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra de ti. Hermano, nuestra oración debe verse de esta manera. Está bien pedir, está bien dejar en las manos del Señor todas nuestras necesidades. Meditemos cuánto de nuestras oraciones tienen por pedir al Señor que haga justicia, que nos dé este denuedo, que nos dé este ánimo por compartir su palabra, por compartir el Evangelio y la bondad del Señor. Para terminar, hermanos, este primer punto, los creyentes que esperamos al reino de Dios debemos persistir en oración porque hay una promesa de justicia y un llamado a la fidelidad. En los últimos versículos de Lucas, el 7 y el 8, desde el 6, Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oíd lo que dijo el juez injusto, dice el Señor Jesús. Al igual que en el mayordomo infiel, hay ejemplos de personas seculares que para nosotros
tal vez no habría nada que aprender, pero Jesús le dice, oigan, oigan llama a una acción. Y Jesús compara, si este juez que es injusto puede otorgar justicia a esta viuda, ¿cuánto más Dios? ¿Acaso no hará justicia? Él pregunta. Y doble vez enfatiza, ¿acaso no hará justicia? Dice en el griego. Pues claro que sí, dice el versículo 8. Os digo que pronto hará justicia. Hermanos, esta promesa del Señor, que Él va a responder a estas oraciones, debe a nosotros animarnos a persistir en oración, a perseverar en oración. Recordemos la pregunta del inicio, ¿cómo quieres que te encuentre el Señor cuando venga? Jesús lo dice en otras palabras, ¿hallará fe en la tierra? ¿Nos hallará perseverando? Yo que quisiera decir, hermanos, amén, Señor, aquí me tienes. Aquí me tienes orando, aquí me tienes predicando tu palabra, aquí me tienes, como vamos a ver también en algunos domingos más adelante, aquí tienes las 10 minas que me diste, ahora son 20. Aquí tienes los 10 talentos que me diste, ahora son 20, son 100. ¿Cómo nos hallará el Señor Jesús, hermanos? Yo quisiera que nos halle perseverando en oración. Y ahora, como segundo punto, vamos a ver esta segunda parábola en el que nosotros debemos permanecer en humildad. Recordemos, hermanos, la enseñanza. El creyente que espera el reino de Dios persevera en oración y permanece en humildad. Y ahora, un poco interesante, hermanos, cómo podemos enlazar estas dos parábolas. Y vamos a leer, acompáñenme en la lectura mientras vamos meditando. Lucas 18, del 9 al 14. Muy bien, dice la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Amén. Ahora, hermanos, permaneciendo en humildad, hay algunos temas que nosotros podemos relacionar de estos dos textos, que a simple vista puede que sean comunes, de repente como la oración, como la justicia, que los tocaremos más adelante. Pero es importante notar, hermanos, aquí, y a la luz de los textos que van a venir más adelante, recordemos que Jesús, ¿qué está haciendo en este momento? Está en esta parte de Lucas. ¿Qué está haciendo? Está camino ¿hacia dónde? Muy bien, está camino hacia Jerusalén. Ya está llegando, falta poquito, nos falta un capítulo, ya 19, ya está llegando ya a Jerusalén, hasta el versículo 27. Muy bien, Jesús ya está llegando. Y ahora, como hemos visto, las preguntas de la gente era: Señor, ¿dónde será? ¿Dónde vendrá el reino de Dios? Señor, ¿cómo será? Y Jesús, vimos la primera pregunta, ¿no? Ya, pero ¿cómo te encontrará? ¿Cómo queremos que nos encuentre? Y ahora, a partir de esta parábola en adelante, responderá la pregunta: ¿quiénes son estos que entrarán al reino de Dios? ¿Quiénes son? ¿Cómo se ven? ¿Cómo son estas
personas que entrarán en el reino de Dios. Pues aquí, hermanos, y un poquito leyendo este texto, me encontré con un comentario muy interesante. Pues tenemos aquí el tema de la oración, de una viuda que ora persistentemente. Aquí un fariseo y un publicano que oran también. El publicano ora con humildad. Al parecer el fariseo no. Pero la oración es una característica de estas personas. Ahora, es importante, hermanos, y disculpen de repente que estoy aquí un poquito técnico, voy a hacer. Un comentarista menciona que la oración es una metonimia de una persona que entrará al reino de Dios. Ahora ustedes pueden, hermano, ¿qué es una metonimia? Yo también, hermano, no había escuchado. De repente usted sí sabe. Déjenme darle un ejemplo. Primero una definición. La metonimia es una figura literaria en la que se designa una cosa con el nombre de otra, con la que guarda alguna relación. Déjeme darle algunos ejemplos. Seguramente ahora, hermanos, se está viendo el mundial. Seguramente en este momento está en su celular viendo los partidos. Ya le estoy viendo por ahí alguno. Y usted ha escuchado seguramente el comentarista, el narrador que dice, el arquero defiende la red de su equipo. Y bueno, cuando tú escuchas que el arquero defiende la red de su equipo, pues la red es la malla nada más, ¿no? Que todos hemos visto. Pero este comentarista se refiere a todo el arco, a los palos, al travesaño, a la malla, de repente a los soportes. Pues al decir que defiende la red de su equipo se refiere a todo el conjunto, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, podemos decir, seguramente muchos de acá tienen hijos, yo todavía no, y dicen, cuando llega su hijo del colegio y dice, ah, ya llegó la alegría de la casa, ¿no? Un terremoto es, pero la alegría de la casa. Y podemos decir que la alegría es una característica del niño, pero no es todo. Este niño puede tener más cualidades, pero es una parte. De la misma forma, un terremoto, ¿no? La alegría de la casa. De la misma forma, hermanos, aquí, cuando habla de esta persona que está perseverando en oración, es una parte, es una característica de una persona que está apta para el reino de Dios. Que una persona, ¿cómo se ven las personas que irán al reino de Dios? Más adelante lo vamos a ver cuando Jesús bendice a los niños, al joven rico, ¿no? ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver las próximas semanas, hermanos. Así que les animo que sigamos viniendo a escuchar su palabra. Y ahora, hermanos, pues el permanecer en humildad también es clave. Esta parábola del fariseo y el publicano, ¿cuántos la hemos escuchado? Seguramente la mayoría. Y lo primero que menciona aquí Lucas es a quién va dirigido. Dice a las personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¡Wow! Si dicen eso, lleva mucho a la reflexión. ¿Yo seré esa persona? Yo no confío en mí mismo como justo, ni menosprecio a los demás. No me caen, pero no los menosprecio. Y los destinatarios pueden ser muchos. Seguramente pensamos, hermano, aquí está dirigiéndose a los fariseos. Segurito. Es más, acá hay un fariseo. Pero recordemos, hermanos, de que Jesús ya había advertido a los discípulos de este tipo de comportamiento. Capítulo 12 le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. También los discípulos mostraron un comportamiento similar en el capítulo 9, 46 y 45, cuando le dicen, Señor, ¿quién es el mayor? Ya estaban queriendo ocupar cargos, estaban queriendo los discípulos tener un estatus más que los otros. Hermanos, esta parábola también es para nosotros, no solamente para las personas que parecen allí como fariseos. Escuchemos con atención, porque Jesús, primeramente, para permanecer en humildad, debemos también
considerar la advertencia del orgullo de este fariseo. Es muy fácil, hermanos, tal vez decir, hermano, esta parábola yo la he escuchado muchas veces. Ya sé ya cómo es un... Yo quisiera, hermanos, que esta mañana me preste un poquito más de su atención y meditar unos momentos más en cómo es el orgullo de este fariseo. Vamos a leer los primeros versículos, versículo 10, 10 y 11 y 12 también. Dice la palabra del Señor, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Nos identificamos aquí en el templo, pues este templo era mucho más que un lugar de oración. Era prácticamente el centro cultural, social de la época, donde todo rodeaba, todo pasaba alrededor del templo. Y ellos te decían si eras un judío consagrado, si eras una persona que era limpia, inmunda, si eras una persona de clase social alta o económica. Era mucho más que un lugar de oración. Y este fariseo tenía cualidades, podríamos decir, muy buenas para los estándares religiosos de la época. Este fariseo, ¿qué hacía? Oraba, ayunaba, diezmaba. ¿Cuántos aquí oran, hermanos? Amén, van a decir todos. ¿Cuántos aquí ayunan? Amén, un gato. ¿Cuántos aquí diezman? No lo enseñamos, pero por ahí hay dos, está bien. Estas prácticas, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento son admirables. Vemos, y yo voy a dar algunos textos, no los vamos a leer, si quiere usted lo puede estudiar ya en los estudios bíblicos. Por ejemplo, acerca del ayuno, Levítico 16, 29 al 31, Deuteronomio 9, versículo 9, Segunda de Samuel 1, 12, 12 del 16 al 23, capítulo 12, 16 al 23, Segunda de Samuel, Esther 4, 16, Daniel 9, 3, algunos de los textos donde habla del ayuno y del diezmo, por ejemplo, Levítico 27, del 30 al 33, Números 18, del 21 al 32, o Deuteronomio 14, del 22 al 27. Ya usted lo puede ver en casa con mayor detenimiento en los estudios bíblicos o también en la transmisión de Facebook que seguramente lo van a pasar. Entonces, hermanos, aquí el ayuno, la oración, el diezmo eran prácticas pues nada reprochables, efectivamente eran algo digno de imitar. Y pues este fariseo no solamente cumplía la ley, sino se iba más allá, como cumpliendo la ley interpretada por un fariseo. Dice que no solamente ayunaba una vez, sino 2 veces a la semana. No daba el diezmo de una parte nada más, sino de todo lo que tenía. Y ahora, todavía para completar, nosotros podemos decir, hermano, es comprensible que este fariseo quiera de repente apartarse de los pecadores, ¿no? No quiere juntarse con esas personas y no quiere contaminarse de repente. Y bueno, o también podemos decir, hermanos, que es muy probable que este publicano le haya hecho una injusticia al fariseo. ¿Por qué? ¿Quién era un publicano? Un cobrador de impuestos, efectivamente. Entonces, este publicano puede que le haya cobrado sus impuestos al fariseo y haya pensado y dicho, ah, no, este sí es lo peor, este es terrible. Hermanos, ¿no les ha pasado que tal vez cuando uno se siente víctima de alguna injusticia, piensa que uno es bueno? Yo soy tan bueno de que la gente se aprovecha de mí, me hace injusticia. Yo soy bueno y los demás son malos. ¿Les ha pasado? A veces es difícil examinarnos de esta forma. De repente, pensaba en un ejemplo, aquí saliendo, vamos a comprar un helado al señor de los helados,
Y decíamos, Señor, deme un turbo. Y le doy un sol. No, ahora está 2 soles. Ah, qué injusticia. Estoy estafado, me siento estafado. Soy una víctima. Hermanos, muchas veces cuando nosotros nos exponemos a este tipo de situaciones, así como el fariseo, el orgullo que está en nuestros corazones puede verse cubierto por una falsa sensación de víctima o de yo he recibido injusticia. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque podemos decir a simple vista como este fariseo, hermano, yo no oro así como el fariseo, pero de repente nuestro orgullo está ahí más escondido todavía y es mucho más difícil identificarlo. Hermanos, para perseverar en humildad debemos tener como advertencia el orgullo de este fariseo. Y sobre todo, hermanos, porque aquí lo más terrible es que este fariseo empieza su oración ¿cómo? ¿Cómo empieza la oración? Dice, Dios te doy gracias, ¿no? Como si fuera un salmo de acción de gracias tan bonito que leemos nosotros. Y dice, Señor, te doy gracias. Y luego, ¿qué hace? En solamente 2 versículos utiliza el pronombre yo. Gracias porque yo soy justo, porque yo no soy como esos hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, ni adúltero, ni aún como este publicano, que era ya para él lo peor. Hermanos, el orgullo de este fariseo le nubla su necesidad y su búsqueda de perdón. Una persona así diríamos que no es apta para el reino de Dios. ¿Por qué no quiere serlo? Porque no lo necesita. Porque está confiando en sus propias obras para poder ganárselo. Hermanos, tengamos cuidado con el orgullo de este fariseo. ¿Qué dicen nuestras obras de nosotros? ¿Qué dicen nuestras oraciones de nosotros? Nos estamos justificando de repente por nuestro servicio al Señor. El Señor, yo estoy aquí, estoy en la iglesia todos los días. Gracias porque no soy como los otros. Nos estamos justificando. Estamos cubriendo nuestro orgullo porque decimos, Señor, yo soy víctima de tanta cosa. Yo sí soy bueno y los demás son malos. Tengamos cuidado, hermanos, del orgullo de este fariseo. Debemos permanecer en humildad. Y ahora, viendo el cobrador de impuestos, hermanos, tomemos el ejemplo del cobrador de impuestos, del publicano, ¿no? El que dice nuestra versión Reina Valera. ¿Cuál fue la actitud de este publicano? Se acercó y dice, no pudo ni acercarse primero, ¿no? Se mantuvo a la distancia. ¿Qué más hizo? No pudo ni levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Señor, compadécete de mí, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, dice Reina Valera, sé propicio a mí, pecador. Este publicano, hermanos, confesó su pecado y su incapacidad de salvarse y esperó en la misericordia de Dios. No sabemos si estaba de repente arrepintiendo de algo en específico, pero sí él reconocía su necesidad. Él reconocía su estado de pecado y de ser indigno ante Dios para rogar por misericordia, por perdón, por reconciliación. Hermanos, de repente nos hemos cansado de escuchar esta parábola y la hemos visto muy manipulada. Hemos visto de repente gente en otras iglesias o en la iglesia católica golpeándose el pecho en señal de humildad, de arrepentimiento, llorando, pero pensamos, este es un hipócrita, porque yo lo he visto por ahí haciendo otras cosas. ¿De verdad, hermanos?
Al decir esto, nosotros estamos teniendo la actitud misma de este fariseo. No lo sabemos, puede que sea así, puede que realmente esté arrepentido, pero nuestro pensamiento inmediatamente es: esto es un hipócrita. Lo que sí sabemos, hermanos, de que enseña aquí, es que la humildad es que no confiemos en nuestros propios esfuerzos. No confiemos en nuestra propia capacidad de hacer cosas buenas o de hacer cosas para el Señor, nuestros méritos. Hermanos, el permanecer en humildad significa que ponemos a Dios en el centro de nuestra vida y de nuestras oraciones. Gracias, Señor, por lo que eres. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por esta prueba que estoy pasando, que sé es para moldear mi fe. Hermanos, estemos caminando en humildad. Reconozcamos la soberanía y la misericordia del Señor. Porque siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros, Pablo, en Romanos capítulo 5. Para permanecer en humildad, tomemos el ejemplo de este publicano. Y de la misma manera, permanezcamos porque hay una promesa de justicia y un llamado a la humildad. En la parábola anterior, Jesús daba una promesa de justicia a esta viuda y un llamado a la fidelidad, a la persistencia en oración. En esta parábola, Él llama también, hace una promesa de justicia y llama también a la humildad. ¿Cuál es esta promesa de justicia? Versículo 14, Lucas 18, 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, lo que sí sabemos es de que este publicano regresó justificado y el otro no. Y esta palabra justificado es la misma que utiliza para el de la viuda, que significa pagar la deuda, que significa hacer justo un juicio, que significa vindicarse. Este publicano fue declarado justo delante de Dios. Sí podrá entrar a su reino. Sabemos, hermanos, de que todo el que ha recibido a Cristo en su corazón, lo ha reconocido como su Señor y Salvador, puede entrar al reino de Dios, puede ir al cielo. Es la única forma, a través de Jesucristo. Y y el que quiera reconocer de esta forma debe tener esta humildad. Debe dejar estas obras, debe dejar estas esta necesidad que tiene uno de justificarse a uno mismo, esta necesidad de quedar bien, de decir: Señor, yo sí puedo. Aquí este publicano hizo todo lo contrario. Dijo: Señor, yo no puedo, yo te necesito, sé propicio a mí, pecador. No pudo ni abrir ni levantar la mirada. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al igual que la viuda, hermanos, este publicano confió en la misericordia del Señor. Él hizo la promesa. Él prometió, aquí está: os digo que descendió justificado. A la viuda le dice: ¿se tardará Dios en hacer justicia? No, no lo hará. Hermanos, yo les digo que el Señor nos hará justicia, responderá nuestras oraciones. Hermanos, nuestro Dios fue tan misericordioso que envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado, para justificarnos y para hacernos parte de su reino. Permítame terminar
con las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para con nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro Señor Jesús vino, hermanos, a lograr esta justicia, a hacernos parte de su reino. Vino y no respondió con maldición, dice que encomendó su causa, así como esta viuda, nuestro Señor Jesús también se encomendó a su Padre, persistiendo en oración, hermanos, de día y de noche. Y dice de que no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, mostraba esta humildad mucho más allá que la de este publicano. Nosotros, hermanos, de la misma forma debemos aguardar la venida del Señor. ¿Cómo quieres que te encuentre Cristo cuando venga? Hermanos, ¿cómo está nuestra actitud? ¿Cómo está nuestro corazón? Hemos cantado recién, perdóname si olvidé el motivo. Se trata de ti, Señor. ¿Qué dicen nuestras oraciones acerca de cómo estamos esperando a nuestro Señor? Hermanos, inclinemos nuestros rostros para orar y pedir la dirección al Señor, que nos ayude a persistir, que nos ayude a permanecer en humildad, porque somos débiles, porque nuestro orgullo es grande, pero nuestro Dios es más grande. Él dice, ¿se tardará? No lo hará, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque nos enseña y nos hace reflexionar, Señor, que aún nos falta mucho. Perdónanos, Padre, porque muchas veces desmayamos, muchas veces dejamos de orar, Señor, y nuestras oraciones están muy lejos de tu voluntad. Perdónanos, Padre, porque muchas veces somos como este fariseo que nos ponemos primero a nosotros mismos, Señor, nuestros intereses, a nuestras preferencias, a nuestra comodidad. Perdónanos, Señor. Te rogamos que nos des la persistencia de esta viuda. Te rogamos que nos des la humildad, Señor, de este publicano, reconociendo que no hay mérito alguno en nosotros, Señor, que no hay obra que pueda justificarnos o que pueda hacernos pagar la deuda que nosotros tenemos contigo, Padre. Ayúdanos a recordar que solamente por la obra de tu Hijo Jesús, por nuestro Salvador, por quien tuvo esa humildad de venir a hacerse hombre, Señor, y a ir a esa cruz por nosotros pecadores. Gracias, Señor, porque nos amaste de tal manera y nos prometes que, Señor, tú responderás a estas oraciones, tú harás justicia pronto y que tú, Señor, humillas al que se enaltece y que exaltas, Señor, al humilde. Pedimos que nos ayude, Señor, a tener esta actitud en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.